Ya. La tarea se las voy a dar al final, para aprovechar de que estén todos los que van a llegar tarde. Compartir pantalla. Ya. Perfecto. Última de las últimas. De las últimas. Em, Ahí sí. Ya. Vamos a cerrar esto y vamos a cerrarlo viendo qué es lo que... dejamos varias consecuencias planteadas en cuanto a la rebelión, a las rebeliones que vimos. Eh, entonces, hoy día vamos a ver las soluciones a todas esas consecuencias que causaron estas rebeliones. Vamos a pasar por cada una de ellas, vamos a ver cómo se estuvo solucionando cada una de estas cosas. Y vamos a ver que todo esto se centra en la figura de Jesús. Y todo esto se centra en la figura de Jesús, pero también en el mensaje y el evangelio del reino. Así que vamos a ver que es ineludible la referencia al, al antiguo, a toda la idea que se forma en el Antiguo Testamento acerca de los seres espirituales malos y cómo Jesús los va tratando a medida que él dice que el reino de los cielos se ha acercado. Así que ahí probablemente encontremos harto lenguaje que es más familiar para nosotros, pero vamos a darle una arista que probablemente no sea tan mencionada normalmente. Así que vamos a ver cómo se solucionan estas cosas. Y la primera rebelión, la rebelión de Satanás, generó que, bueno, el ser humano, de hecho vamos a Génesis 3. Eh, Voy a partir en Génesis 2 en realidad. El ser humano no había definido por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo todavía. Y el texto de Génesis 2 nos dice que si el hombre come de este árbol, en ese día va a morir. Eh, y dice que en ese tiempo el hombre y la mujer estaban arum, estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. O sea, no era malo estar desnudo. ¿Por qué nadie lo había definido como malo? Si estaban desnudos y Dios lo hizo así, no había ningún problema. Estaban en completa vulnerabilidad, a completa apertura el uno al otro. Pero sin embargo, después de, de la influencia de la serpiente en el ser humano, este empieza a definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. De alguna forma, la mujer, en este caso, se transforma, fíjense, se transforma en termina transformada en el árbol. En vez de poner sus ojos en Dios, pone sus ojos y su deseo todo en el árbol. Hasta el punto que termina a imagen y semejanza del árbol, porque termina vestido de hojas, se transforma en un árbol. Entonces, en este momento se ve que el ser humano ha decidido quitar sus ojos de Dios, se ha revelado. Eh, entonces, ¿qué es lo primero que se marca con esta definición de lo que es bueno y lo que es malo? La desnudez. Dice que en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de la desnudez. Y consideraron que era malo, por eso se cubrieron. Entonces aquí vemos que el ser humano en su rebeldía, esta rebelión provocada e inspirada por la serpiente, genera que el ser humano empiece a definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo y va a generar de ahí en adelante eh, la rebelión del ser humano. El ser humano va a decir, Dios dice que es para allá, pero en realidad yo quiero ir para el otro lado. Y eso es rebelión. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esto? Y tenemos el ejemplo
primero en en Lucas 4, primero, donde vemos a Jesús siendo tentado. Jesús siendo tentado, o sea, ya la referencia es clara con Génesis 3. Ser humano tentado, viene Jesús de su bautismo, o sea, viene de la apertura de las aguas, igual que en Génesis 1, cuando las aguas se dividen, ahora viene Jesús de la apertura de las aguas y está en la tierra, en el desierto. Y estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada. Fíjense ese gran detalle, pasa colado. Pero un ser humano tentado que no come. Y el diablo lo intenta tentar con comida. Yo hubiese caído rapidito. Pero Jesús no. Dice, no solo de pan vive el hombre. De hecho, es interesante si ustedes quieren darse ese trabajo, es un poco largo. Pero lean las citas. Todas las citas son de Deuteronomio. Son de las que son del libro el cual queda para herencia para todos los que van a tomar la tierra prometida. Entonces le dice, oye, sacia tus necesidades con lo que yo te estoy ofreciendo. ¿Se dan cuenta de los paralelos que están ahí? Después Dios le dice, oye, te voy a dar perdón, el diablo le dice, te voy a dar la autoridad de todos los reinos porque yo la tengo. Y puedo dársela a quien yo quiera. O sea, le está diciendo, hagamos la corta en realidad. ¿Tú quieres recuperar los reinos? Yo te los doy. Adórame. Haz lo que yo te digo. Y Jesús le dice, no, solo adora al Señor y sirve solamente a Él. Y después el diablo lo lleva a Jerusalén, se pone en la parte más alta del templo y le dice, tírate. Y Jesús le dice, perdón, el diablo le cita el Salmo 91, lo cual es muy interesante porque el Salmo 91 es uno de los salmos que se usaba como salmo de exorcismo. En el periodo intertestamentario, el Salmo 91 era el salmo que se citaba para echar fuera demonios. Porque todas esas menciones que se hacen de la plaga, de la peste, se está refiriendo a deidades cananitas. Entonces, eh, es significativo que Satanás esté mencionando este salmo, porque es justamente un salmo relacionado con las fuerzas oscuras. Y Jesús pasa la prueba, le dice, no ponga a prueba al Señor tu Dios. Y el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó. Entonces, este nuevo Adán, de hecho, aquí se pierde un detalle que Marcos 1 sí nos da de este evento. Y es que Jesús después dice que es servido por los seres espirituales y por los animales. O sea, literalmente estaba en un lugar como el Edén. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces, este mismo ser humano que anteriormente había cedido a la tentación en Génesis 3, ahora en Jesús es capaz de pasar la prueba. Tanto así que cuando nos vamos a Getsemaní, nos vamos a encontrar con esto. Con un Jesús, en Mateo 26, con un Jesús que se está yendo a un lugar lleno de árboles, a un jardín, a un lugar de olivos. Y él dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces Jesús aquí está de nuevo, está repitiendo lo que pasó en Génesis 3. En un jardín, el ser humano está decidiendo si sigue la voluntad de Dios o no, y en este caso Jesús sí lo hace. Jesús sí cumple la voluntad de Dios
y dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, Jesús viene a solucionar esto. Jesús nos viene a mostrar el camino de cómo nosotros podemos rendir nuestra voluntad al Padre. Eh, y, y Jesús va marcando el camino. Va marcando el camino de cómo tomar decisiones al respecto. Entonces esta rebelión humana Jesús la reversa. Pero también nos queda ahí en el tintero que el ser humano quedó separado de Dios. Cuando nos vamos a Génesis 3, vemos que el ser humano es echado del jardín del Edén. Y en Génesis 3, cuando Dios echa fuera al ser humano, ¿no está cargando esto? ¿Ustedes lo ven cargado? ¿O me ven a mí? Me tinca que esto se cayó en internet. Ah, no, los veo bien. Los veo bien. Ya, ahí sí, ahí cargo. Se demoró más de lo que debería haberse demorado. Dice que el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que no tome del fruto del árbol de la vida. O sea, el ser humano nunca fue eterno, sino que su eternidad dependía del acceso al árbol de la vida. Y ahora que el ser humano está decidiendo por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, que viva en este estado para siempre no es bueno, dice Dios. Entonces saca al ser humano y el ser humano pierde el acceso al árbol de la vida. Esto generó distancia entre Dios y los seres humanos, distancia que va tomando cada vez más fuerza hasta llegar a Génesis 11, al punto donde Dios se divorcia de las naciones y decide empezar de nuevo con Abraham. Entonces cuando Jesús aparece y Jesús dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí, Jesús está hablando acerca de la restauración del camino al Edén. El ser humano puede volver al Edén, puede volver a la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que conozcan a Jesús. Entonces, cuando el velo se rasga por la mitad, se está liberando el acceso a este lugar que era el lugar donde está el árbol de la vida. Fíjense, creo que les mencioné este paralelo. Vamos, de hecho voy a ver si encuentro la imagen de Michael Morales. Michael Morales, Visions on the Mountain of the Lord. Y está esta geografía del jardín del Edén representada también en el tabernáculo y en el templo. El internet está, pero pegadísimo. Pero así como está en Génesis 1, toda la tierra, en Génesis 2 está el Edén, y después de eso está el jardín del Edén, y en el centro del jardín del Edén está el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Lo mismo en el tabernáculo. Está la tierra de Israel, los patios exteriores, los patios interiores, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está la presencia de Dios como el árbol de la vida y la ley como el árbol que te lleva que te permite el acceso al árbol de la vida. O sea, la ley termina siendo el árbol del bien y el mal. No sé si ustedes ven el caos que está pasando en la pantalla. ¿Vieron que pasó algo muy raro? Ahí sí, ahí volvió. Ay, qué terrible, está muy mal el internet hoy día. No sé qué pasó. No estaba así. Pero este camino por el cual estamos, el cual está siendo restaurado en Jesús, donde donde este templo está siendo reabierto, encontramos que en Romanos 8, Pablo lo menciona ya explícitamente.
mencionando cómo Jesús es el camino que nos vuelve al Padre. Pero no lo van a ver porque no hay internet. Ahí sí. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Esto habla de todos los que Dios ha dispuesto para ser santificados. Y habla de los predestinados. Algún día podemos hacer un curso de Efesios, donde hablo en profundidad acerca del concepto de predestinación. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que nos catimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución y la famosa canción? Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Entonces, en Jesús encontramos el regreso a este camino que se había roto. Jesús es el camino por el cual podemos volver a acceder al Padre que se había roto con esta rebelión de Génesis 3. Y, y esto también está linkeado con que el ser humano pierde el acceso a la vida eterna. No puede volver a comer de este árbol, este árbol de la vida. Pero en Apocalipsis 1:18, perdón, Jesús mismo dice que Él es el que venció a la muerte. ¿Se cargó esta otra cuestión? Ahí está la imagen ya, pero ya hice el punto. Avancemos mejor, porque hay harto que ver hoy día. Dice, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ciclo de Baal? Jesús pasa por el mismo ciclo de la muerte y termina derrotando al Hades. Entonces, la muerte ya no tiene poder por medio de la resurrección de Jesús. Jesús estuvo muerto, pero ahora vive. Y lo estuvimos celebrando este fin de semana. Esta derrota de la muerte genera que el ser humano que pone su fe en Jesús pueda vivir para siempre. El ser humano que pone su fe en Jesús ya no está, ya no está bajo el poder de la muerte para siempre, sino que tiene acceso a esta vida eterna. Y vida eterna no se refiere a una vida interminable, se refiere a la calidad de vida que es. También, se refiere también al tiempo, pero apunta a qué tipo de vida es una vida eterna, una vida abundante, una vida donde el reino de Dios es demostrado en su plenitud. Y también en Jesús es castigado el pecado. En Romanos 8 dice que Jesús castiga el pecado en la humanidad. Fíjense que no dice que castiga a la humanidad, dice que en la cruz, en el sacrificio por el pecado, dice que Dios condenó al pecado en la naturaleza humana. Entonces, también en el sacrificio de Jesús, esta entrada al pecado que se produce en Génesis 3, también es reversada por su sacrificio. Jesús condena el pecado. El pecado ya no tiene la palabra final con el ser humano. El ser humano puede de aquí en adelante ser santificado, que es un término que también va a ser importante cuando hablemos de la depravación humana en la siguiente rebelión. ¿Qué va a pasar con Satanás? Va a ser eliminado para siempre.
Y ya sea que ustedes entiendan o tengan una visión relacionada al sufrimiento eterno o que va a ser aniquilado, el punto es el mismo. Satanás es echado al lago de fuego para ya sea ser eliminado o sufrir eternamente. El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este es el destino final del Satanás de Génesis 3. Ser echado al lago de fuego. Cuando el reino de Dios sea establecido, va a ser echado a este lago, que es la muerte segunda. Dice. Entonces, no, su destino ya está escrito. Su destino ya está firmado y solamente toda la acción que ustedes ven que puede estar haciendo Satanás aquí en la tierra es solo para ganar tiempo, porque sabe lo que se le viene. En cuanto a la segunda rebelión, la rebelión de Génesis 6, no sé si se acuerdan de los gigantes y de los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres. Esto provocó tres cosas. Uno, el nacimiento de los gigantes. El origen de los demonios, que vimos que venía relacionado con los espíritus de estos gigantes y la depravación humana, porque todos los pensamientos del ser humano tienden hacia el mal. ¿Qué pasó con estos gigantes? ¿Cómo se soluciona el tema de estos gigantes? Está basado en un texto que es bastante incómodo de leer cuando tenemos que hablar acerca de la exterminación de los pueblos que tenían la tierra prometida antes del pueblo de Israel. Dios dice que esos pueblos están jerem, o sea que están destinados al exterminio. En Josué 6, Josué recibe la orden de exterminarlos a todos porque están relacionados con los gigantes. Dios le dice, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio. Jerem es la palabra ahí. Para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio o de desgracia. O sea, todo lo que pasaba en estos pueblos, aquí está hablando de Jericó, todo lo que pasaba en estos pueblos relacionados con los gigantes tenía que ser eliminado. Dios no estaba jugando al respecto. Dice, todos estos pueblos están destinados al exterminio, porque vienen de esta línea de los gigantes. El problema es que Josué no lo hizo, y después nos encontramos con un montón de gigantes hasta llegar al último gigante, que es Goliat. Y aquí hay un detalle con Goliat que se nos pierde en la traducción. Que está este famoso guerrero, es un Gibor. Famoso guerrero. Medía casi 3 metros. Y aquí, y esto es lo que pasa. A ver si el pie de página lo logra. No. Esta descripción que hay del 5 al 7 dice que en el hebreo dice que originalmente esta armadura estaba hecha de escamas y de bronce. Escamas como de serpiente y bronce como la traducción de la palabra Nahash, que era la serpiente en Génesis 3. De alguna forma, Goliat está representando a esta serpiente también. Un gigante está representando la serpiente. Pero es David, el ungido de Dios, el que elimina a este gigante y de aquí no se vuelve a saber de ellos. Entonces, estos gigantes son eliminados por
el ungido de Dios, David. Con respecto a los demonios, en Lucas 4, Jesús cuando dice que, cuando lee esta porción de Isaías, dice que se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes, y lo primero que hace para demostrar que se había cumplido todo lo que vamos a leer en un ratito más acá, lo primero que hace es echar fuera un demonio. Entonces cuando este espíritu maligno se encuentra con Jesús, ellos saben que le toca la destrucción. Y los demonios, los espíritus malignos salen porque el reino de los cielos ha llegado. Acuérdense, el libro de Enoch decía que los demonios habían sido creados en la tierra, por ende el ser humano, iban a atacar al ser humano, son de la tierra, pero también como el ser humano tiene autoridad sobre lo creado en la tierra, tiene autoridad sobre los espíritus malignos, sobre los demonios. Y Jesús dice, el reino de los cielos llegó, fuera demonios feos. Entonces, estos espíritus también, su final va a ser echados al fuego. Por eso le dicen a Jesús, ¿has venido a destruirnos? Y fíjense que también es la misma palabra relacionada con lo que está pasando con los gigantes. También están destinados a la destrucción, destinados a la exterminación. Tanto así que en Mateo 25, Jesús dice que estos espíritus van a ser echados al fuego. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A pesar de que no son ángeles, se refiere al grupo de seres espirituales que están siguiendo el ejemplo del diablo. Entonces van a ser echados al fuego eterno. Ahora, nos queda la depravación humana. Nos quedan estos pensamientos del ser humano tendiendo siempre hacia el mal. Y aquí, cuando vamos a Colosenses, vemos que por medio de Jesús esto se está revirtiendo. Esto está pasando en el presente. No ha sido completado, pero esto está pasando ahora ya. Cuando dice que ahora abandonen todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Entonces, de alguna forma, Pablo está reconociendo que estas cosas son parte de esta depravación, de que los pensamientos del ser humano tiendan siempre hacia el mal. Pero él dice, no, ustedes resucitaron con Cristo. Busquen las cosas de arriba. Ustedes también, dice, serán manifestados con Él en gloria. Cada vez que ustedes lean la palabra gloria, cuando es aplicada a algo relacionado con los seres humanos, está refiriéndose a la imagen de Dios, a reflejar la imagen de Dios como siempre debió ser reflejada. Y eso, Pablo lo pone también como ponerse la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y ahí está lo que les decía. Ser manifestados en gloria es representar a Dios como corresponde. Y eso implica eliminar todas estas cosas que son ejemplos de la depravación humana. Entonces, esto es conocido como el proceso de santificación. Nos vamos renovando a medida que vamos conociendo a nuestro Creador. Y a medida que eso va pasando, nos vamos restaurando la imagen de Dios en nosotros. No es que hayamos dejado de ser imágenes, solo que fuimos pésimas imágenes. Pero ahora
volvemos a ser las imágenes que siempre debimos haber sido. Y esto nosotros lo entendemos como, lo conocemos como el concepto de santificación, formándose Jesús en nosotros. Entonces Jesús deja el Espíritu Santo para que nos ayude en esta tarea. El Espíritu Santo es parte del proceso de santificación. El Espíritu Santo es parte del proceso donde nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Y de esa forma eliminamos cualquier atisbo de depravación. Esto va a ser completado cuando el reino de Dios sea completamente establecido. Mientras estamos en esta disyuntiva, y a veces nos va muy bien y otras veces nos va muy mal. El punto es no dejar de buscar las cosas de arriba. Mientras más buscamos las cosas de arriba, más estamos conociendo a Dios y más estamos siendo renovados conforme a su imagen. Bueno, vimos en la clase anterior qué fue lo que pasó con estos, con estos hijos de Dios y con estos gigantes. Los gigantes fueron eliminados y los hijos de Dios fueron puestos en estas cárceles que mencionan Pedro y Judas. Hay un dato interesante, es que Pedro, cuando dice que estos seres espirituales estaban encarcelados, dice que estaban encarcelados en el Tártaro. Lo cual es muy interesante porque el Tártaro es el término greco-romano para referirse al lugar donde están encerrados los titanes. Entonces ahí se nota también una unión entre las teologías greco-romanas y la teología judía. Pero están destinados a la destrucción, que fue lo que Jesús les dice. El reino de los cielos venció sobre todo lo que ustedes causaron. Lo que nos lleva después, y con esto aquí nos vamos a detener un poco más, a la rebelión 3, la de Génesis 11, donde el ser humano se divorcia por completo de Dios. Y vamos viendo cómo la humanidad decide rechazar a Dios. Y Dios dice, ok, no voy a eliminar la humanidad, sino que voy a tomar una nación que todavía no existe, la voy a crear desde cero y por medio de ella voy a restaurar a toda la humanidad. Entonces cuando vemos Génesis 12, vemos que el ser humano es dispersado por la tierra. En Deuteronomio 32 vimos cómo dice que cuando Dios dividió las naciones, la dividió según el número de los hijos de Dios, y pasamos harto rato hablando de eso, que Dios la había dividido acorde a los hijos de Dios y no acorde al número de los hijos de Israel, porque no tiene sentido esa interpretación. Y Dios va a crear de aquí en adelante una nación que le demuestre al resto de las naciones cómo es vivir bajo el gobierno de Dios. Lo que debería provocar que todos aquellos que se relacionen con esta nación quieran estar bajo el gobierno de Yahvé. En Éxodo 6, vamos a ver esto. Cuando dice, el Señor le respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre. Aquí hay un problema con la interpretación, con la traducción de este texto. ¿Por qué nos tira el 3.15? 3.15. De Yahvé. Hay un problema aquí con este texto, porque pareciera que dice que Dios no le reveló que se llama Yahvé, pero el texto en hebreo está escrito como una pregunta. Entonces, una lectura probable es decir, ¿no les revelé mi verdadero nombre, que es Yahvé?
Y cambia mucho. Eso significa que Abraham, Isaac y Jacob ya conocían el nombre de Dios como Yahvé. Eh, de hecho, eso no tiene esta interpretación no tiene tanto tiempo porque se han encontrado textos que apuntan a esto, a la pregunta. ¿No les dije yo? Es un comentario aparte, me acordé de eso. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Y aquí dice, voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de la esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder, con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, eh, acá el pueblo de Israel va a recordar que fue elegido y que fue creado por Dios para un propósito en específico, que el Salmo 67 describe también. Cuando dice, Dios nos tenga compasión y nos bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, está citando la oración sacerdotal que hacía Aarón por el pueblo de Israel. Entonces cuando dice que Dios nos tenga compasión y nos bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, o sea, encuentre favor cuando nos vea, eso va a significar que la tierra va a conocer sus caminos y entre las naciones se va a conocer la salvación de Dios. ¿Se acuerdan que les mencioné que cada vez que se mencionaba salvación estaba de fondo sonando la canción de la liberación del pueblo de Israel de Egipto? Y este salmo al final apunta a qué pasa cuando el pueblo de Israel vive acorde a los mandatos de Jesús. Dice que la tierra da fruto y Dios los bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. O sea, el pueblo de Israel, cuando cumple su rol sacerdotal, la tierra conoce al Señor. Entonces, el pueblo de Israel está llamado a unir a las naciones en adoración a Yahvé. Pero ni siquiera ellos mismos cumplen eso. Entonces esto generó que el pueblo de Israel en realidad se fuera tras otros dioses. Y estos otros dioses tienen secuestradas a las naciones. Y al tenerlas secuestradas están generando, uno, idolatría y segundo, gobiernos tremendamente injustos que están destruyendo las naciones. Y para eso tenemos que irnos al Salmo 82, y que lo vimos en su momento. Donde Dios preside el consejo celestial. O sea, a los dioses les va a dictar sentencia. Y dice, ¿hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Al pobre y al oprimido háganle justicia. O sea, fíjense, Dios le está diciendo, oye, ustedes están provocando solamente sufrimientos a todos los que están bajo su gobierno. La injusticia está siendo defendida por ustedes, los huérfanos y los desvalidos están votados, los pobres y los oprimidos, nadie le hace justicia. Todo esto está pasando porque ustedes decidieron influenciar a los gobiernos de esta forma. Y le dice, ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad. Y que les dije también hace unas clases que el reino, cuando Dios crea el mundo espiritual, estas estrellas, estos astros son puestos para iluminar la tierra. Sin embargo, ellos no están cumpliendo ese rol, sino que la tienen sumida en la oscuridad. Y hace que se estremezcan los cimientos de la tierra, o sea que el orden cósmico se ve amenazado. ¿Por qué? Porque están destruyendo todo lo que debería ser bueno, como dice Dios en Génesis 1. Yo le he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Entonces Dios ya les dice, oye,
Ustedes son dioses, son hijos del Altísimo, pero van a morir. No van a seguir gobernando para siempre. En algún momento van a perder el control sobre estas naciones. Y el salmista termina diciendo: levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Entonces, de alguna forma, hay que recuperar estas naciones que les fueron robadas a Dios. Y aquí es donde volvemos a Lucas 4. Y no sé si se dieron cuenta, pero ahora acabamos de pasar por Lucas 4 en las 3 rebeliones. Las 3 rebeliones son reversadas por Jesús, o parte la reversa de estas rebeliones en Lucas 4. Primero, la tentación de Génesis, la tentación del ser humano, replicando la rebelión de Génesis 3. La rebelión de Génesis 6, echando fuera un demonio. Y aquí en entremedio, Jesús cita a Isaías. Y esta cita de Isaías es el exacto opuesto al Salmo 82. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Sin embargo, acá Jesús va a anunciar buenas nuevas a los pobres. Tiene gobierno para anunciar buenas nuevas a los pobres por medio del Espíritu. O sea, tiene el poder de Dios para gobernar la tierra, y eso significa buenas nuevas para los pobres. Sin embargo, acá a estos dioses se le está diciendo que al pobre no le han hecho justicia. Han enviado a proclamar libertad a los cautivos, pero ellos no han sido capaces de librar al necesitado de la mano de los impíos. Al oprimido, que acá está cautivo. Dice que ha venido a dar vista a los ciegos, pero sin embargo estos seres espirituales los tienen sumidos en la oscuridad. A poner en libertad a los oprimidos. En libertad. Que no están cumpliendo estos impíos. Dice que el oprimido tiene que hacerle justicia. A pregonar el año del favor del Señor. O sea, la liberación de todos los seres humanos. Entonces, si se dan cuenta, la correspondencia es requete contra clara. Jesús viene a recuperar las naciones que habían sido robadas. Entonces, inmediatamente Jesús empieza a demostrar cómo va a recuperar las naciones. Y empieza a ejercer su ministerio. El recuperar las naciones está muy claro en la misión de Jesús. Fíjense Lucas 9. Jesús envía a los 12 que reciben poder, autoridad para expulsar a todos los demonios, para sanar enfermedades. 12, como las 12 tribus de Israel. Jesús va a recuperar este Israel que estaba perdido. Y después, en el capítulo siguiente, Jesús va a mandar 72 o 70, depende de la traducción. De hecho, el pie de página dice que hay una variante que tiene 70. Y fíjense la diferencia. No, este no cuenta el detalle, pero en otra versión de este mismo envío de los 12, dice que tienen que ir a todas las tribus de Israel. O sea, estos 12 son enviados a las tribus de Israel. Versus estos 72 que son enviados a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Todo pueblo y lugar. Ahora, ¿por qué 72 o 70?
porque cuando uno se va a Génesis 10, si uno hace un conteo, y por eso varía la versión, 70 o 72, si uno hace el conteo de todos los nombres que aparecen acá, que después que se transforman en naciones, el número es 70 o 72, dependiendo de algunas divisiones que se hacen por ahí. Entonces, fíjense, Jesús manda 12 del pueblo de Israel y 72 de las naciones de la tierra. Entonces Jesús tiene muy en claro que su misión es recuperar las naciones y está mandando mensajitos. Vengo a recuperar Israel primero, pero después voy por las naciones. Entonces, Jesús tiene en mente esto de la geografía cósmica que hablábamos la otra vez, que las naciones habían sido robadas por los seres espirituales. Entonces, cuando llega el momento de despedirse, en Mateo 28, el famoso Mateo 28, Jesús dice que por haber muerto y haber resucitado, Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta la consumación del siglo, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo no se refiere al lugar, a un lugar, sino que se refiere hasta que esta era llegue a su fin y el reino de Dios sea establecido por completo. Pero todavía no sabemos cómo se va a ver esto. Todavía no sabemos cómo se va a ver. Sin embargo, tenemos algunas ideas de parte de Jesús, porque si Jesús dice que vino a recuperar las naciones en Lucas 4, tenemos que ver cómo se entiende esto, cómo Jesús lo entendió. Y si Jesús dice, una vez habiendo leído Isaías, dice que se cumplió esta escritura en presencia de ustedes, Jesús, para demostrar que eso se cumplió, empieza a echar fuera demonios, sanar a los enfermos, hacer discípulos, sanar a un leproso, sanar a un paralítico, o sea, los que no podían acercarse al templo porque estaban impuros, por ende no podían acercarse a restaurar su relación con Dios, no podían pedir perdón por sus pecados, etc. Jesús sana a todos ellos. Jesús anda perdonando pecados. Jesús llama a Leví, alguien que estaba fuera de los márgenes sociales, pero no necesariamente era pobre. Un recaudador de impuestos, considerado traidor. Tanto así que Jesús fue criticado por eso, por juntarse con los ricos. Porque eran considerados igual de pecadores que los pobres. Y Jesús viene a restaurar todo eso. Esta es la forma en la que Jesús dice que las naciones están siendo recuperadas. Si se dan cuenta, Jesús nunca se paró en un monte a orarle a los demonios, a echar fuera demonios territoriales o espíritus territoriales. Jesús nunca enseñó que teníamos que subirnos en un helicóptero y reprender el ser espiritual de turno del lugar donde estábamos. Para él, el recuperar las naciones se ve de esta forma: haciendo discípulos, sanando a los enfermos. Esta es la guerra espiritual según Jesús: echar fuera demonios, sanar a los enfermos, hacer discípulos, perdonar pecados, juntarse con los marginados socialmente. Esta es la forma en que Jesús dice que se hace la guerra espiritual. De esta forma se le va a quitar el poder
a estos hijos de Dios que se habían robado las naciones. Tanto así que en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo llega y se posa sobre todos los seguidores de Jesús, dice que habían en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones de la tierra. O sea, haciendo eco de las naciones de la tierra, de Génesis 10. Dice que oyeron un bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno lo escuchaba hablar en su propio idioma. Entonces uno se pone a pensar, dice, mucha gente reunida y muchos idiomas, eso me suena mucho a la Torre de Babel. Y exactamente, Pentecostés es la reversa de la Torre de Babel, donde Dios antes había divorciado a la humanidad y ahora está uniendo a la humanidad en base a las maravillas de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino. Y dice que habían partos, medos, elamitas, y empieza a dar una larga lista de naciones, las cuales están escuchando el mensaje del Reino. Y Jesús está cumpliendo su propósito de recuperar las naciones mediante el envío del Espíritu Santo a sus seguidores. Jesús delega la recuperación de las naciones a nosotros, sus seguidores. De aquí en adelante los seguidores de Jesús van a ir a Judea, Samaria y a toda la tierra. Tanto así que Pablo quería ir a España. ¿Y por qué Pablo estaba tan empecinado en llegar a España? Porque era el último lugar conocido. Tarsis se dice que es Cádiz en España. De hecho, hoy día el Cádiz le ganó al Barcelona. Pero Tarsis era lo que se conocía como lo último del mundo. Obviamente ellos no sabían que estaba Australia, que estábamos nosotros. Para ellos, lo último de la tierra era Tarsis. Y Pablo quería llegar a Tarsis, Pablo quería llegar a España, porque Pablo era el apóstol de los gentiles. Entonces, toda esta recuperación de las naciones se está llevando a cabo en base a lo que hacen los seguidores de Jesús empoderados por su espíritu. Y se empiezan a formar iglesias, se empiezan a formar comunidades, y se forma una comunidad acá, y se forma una comunidad en otro lado, y después esa comunidad que estaba en ese lado, planta en otro lado, y se empiezan a generar estas redes donde el reino de Dios está siendo comunicado a todas las personas que están bajo el gobierno de estos seres espirituales rebeldes. Colosenses 2 nos muestra que estos poderes fueron desarmados. Fíjense cuando dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. O sea, todo lo que hablamos de las rebeliones anteriores, dice que en Cristo fueron anuladas. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. O sea, por medio de la cruz, Dios dice que estos poderes y estas potestades ya no tienen poder. Pero para que no tengan poder, la gente tiene que poner su fe en Cristo. Y para eso, la iglesia está en esta misión. Por eso Pablo escribe Efesios 3. Dice: de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. O sea, les está diciendo, los gentiles junto con Israel somos parte de la misma herencia. ¿Se acuerdan de la herencia?
Cuando hablábamos de Deuteronomio 32, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, entonces ahora está diciendo que los gentiles e Israel tienen la misma herencia, tienen el mismo ser espiritual a cargo que es Dios, que es Yahvé, y Jesús ahora está en ese lugar. Miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones, las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, fíjense esto, la sabiduría de Dios se va a dar a conocer en su diversidad por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Por ende, la iglesia está comunicándole a estos poderes y autoridades de las regiones celestiales la sabiduría de Dios, el plan de Dios, el mensaje de que Cristo es vencedor. Entonces, Pablo dice, no se desanimen a causa de lo que estoy sufriendo, ya que estos sufrimientos son un honor. Hay una pugna entre estos poderes y la iglesia. Estos poderes quieren destruir la iglesia. Pero Pablo dice que Dios ya venció. Y tanto así que dice, oye, no pierdan el tiempo peleando con la gente, porque la gente no es el enemigo. El enemigo es el enemigo, como decía Wimber. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra misión es recuperar a los seres humanos. Cada vez que yo le quito la influencia a estos poderes sobre un ser humano, el reino de Dios está avanzando. Cada vez que nosotros entregamos el mensaje del reino y estas personas ponen su fe en Jesús, deciden creer que Jesús es su Salvador, estos poderes van perdiendo legitimidad. O sea, pierden poder a medida que van perdiendo el poder sobre esta gente que tienen esclavizada. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra los poderes, contra las autoridades, contra las potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Cada uno de nosotros está puesto en un lugar en específico para recuperar el lugar donde estamos. Esta es la misión de la iglesia, por esto plantamos iglesias. Por eso tenemos comunidades. Porque estas comunidades son la forma que Dios estableció para que estos seres espirituales perdieran todo poder. Cuando dice, ¿no saben que ustedes juzgarán ángeles? Hay un texto que dice, ¿no saben que ustedes juzgarán ángeles? Se refiere a esto. Se refiere a que nosotros estamos ejecutando el juicio de Dios, que leíamos en el Salmo 82. No es que nosotros tengamos autoridad sobre ellos para nosotros emitir el juicio, sino que estamos ejecutando el juicio de Dios, de que estos seres espirituales van a morir. Van a morir porque el reino de Dios va a establecerse. Y todos los que decidieron seguir bajo el gobierno de estos seres espirituales se van a ir con ellos. Pero todos aquellos que ponen su fe en Dios son restaurados, vuelven a quien siempre debieron haber pertenecido. Por eso nuestra lucha no es contra los seres humanos. El enemigo es el enemigo. Entonces siempre tenemos esta cultura del avivamiento y nos gusta mucho el avivamiento. El otro día estaba viendo un video de un gran ministerio que decía, esta es la generación que llenará estadios, alcanzará naciones, y todo en grandes lenguajes. Sin embargo, cada vez que leo en la Biblia,
me doy cuenta que el reino de Dios va avanzando de una persona a la vez. El reino de Dios avanza de una persona a la vez. Cada persona que entra a la familia de Dios es un avance al reino. Cada persona que nosotros contactamos, por la cual oramos por sanidad, la cual liberamos, y que decide poner su fe en Cristo y decide vivir una vida leal a Jesús, está siendo recuperada. Por ende, nosotros, ustedes están en Conce, yo estoy en Valdivia, quizás probablemente hay algunos de ustedes que estén en otro lado más. Pero nosotros fuimos puestos por Dios para recuperar el lugar donde estamos, para quitarle el poder a estos seres espirituales que tienen amarradas y esclavas a estas naciones, a estas ciudades, a estos lugares donde estamos. Y fuimos llamados a entregar, a exponer, a demostrar el mensaje del reino de Dios. Y el mensaje del reino de Dios hace que estos poderes pierdan su influencia. Ya no estamos bajo la influencia de estos seres espirituales, sino que hemos puesto nuestra fe en Jesús y estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Y con esto cierro, y con esto se cierra el curso también. Este lenguaje de los hijos de Dios. Todo el Nuevo Testamento se refiere a nosotros como hijos de Dios porque se refiere justamente a esto, a recuperar las naciones. ¿Quiénes se robaron las naciones? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los nuevos hijos de Dios? Todos aquellos que ponen su fe en Jesús y que, si se mantienen firmes y salen vencedores y cumplen la voluntad hasta el fin, Dios les va a dar autoridad sobre las naciones. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando el reino de Dios sea establecido, los que van a gobernar la tierra como siempre debieron haberla gobernado van a ser los seres humanos, de la mano con Dios, bajo los conceptos de Dios, bajo las definiciones de Dios de lo que es bueno y lo que es malo. Ahí nos transformamos en hijos de Dios. O sea, se produce esa transposición del lenguaje del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Todos aquellos que decidimos poner nuestra fe en Jesús, somos fieles hasta el fin, vamos a recibir autoridad sobre las naciones. O sea, vamos a poder gobernar como Dios siempre quiso que gobernáramos. Por ende, toda esta relación del mundo espiritual que nosotros vimos a través de toda la historia, a través de toda la historia bíblica, nos habla de un mundo espiritual vivo, activo, que está pro y contra el reino de Dios, pero en la cual nosotros nos toca intervenir como seguidores de Jesús desde nuestra posición de autoridad en la tierra. Tenemos autoridad en la tierra. Estamos llamados a expandir esa autoridad por medio de el mensaje del Evangelio del Reino, por medio de las sanidades, por medio del echar fuera demonios, por medio de de todo este ejemplo que nos dejó Jesús. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, cuando amamos al otro, cuando amamos a nuestro prójimo, estamos haciendo la guerra espiritual de forma coherente, obediente y efectiva. ¿Cuándo es efectiva la guerra espiritual? Cuando nos dedicamos a amar al prójimo y amar a Dios como a nosotros mismos y ocupamos los dones que Dios nos ha dado y seguimos el ejemplo de Jesús sanando a los enfermos, echando fuera demonios, preocupándonos del pobre, vistiendo al que no tiene, alimentando al que no tiene, restaurando al que está quebrantado. Todo el Evangelio del Reino apunta a la restauración cósmica, donde cielo y tierra se unen en la figura de Jesús y donde terminamos viviendo en, en esta nueva Jerusalén, donde ya no hay muerte, no hay llanto, no hay lamento ni dolor, porque todas esas cosas dejaron de existir. ¿Por qué? Porque Dios está en medio nuestro. Y donde vamos a ver
que hay un río de agua de vida que sale del trono de Dios y que está regando el árbol de la vida, que es para la salud de las naciones. Entonces la historia es redondita, la historia bíblica es redondita. Toma todo el lenguaje de Génesis 1, lo replica en Apocalipsis 22 para decir cómo se verá el mundo cuando el reino de Dios sea establecido por completo, cuando haya una restauración cósmica. Y nosotros somos parte de ese proceso. Dios nos invitó, Dios nos empoderó y Dios espera que nosotros estemos en el negocio de avanzar el reino de Dios. Una persona a la vez. Una persona y después otra, y después otra, y después otra, y después otra, y después otra. Que sean miles, genial. Pero que sean de forma efectiva. Discípulos que generan una lealtad a Dios y que viven su vida acorde a Él. Eso. Con eso terminamos el curso. Dudas, preguntas. Cuéntenme, los escucho. Tenemos creo que como 10 minutos para hacer preguntas. O comentarios finales también. Comentarios finales, no necesariamente preguntas. Comentarios finales. Cuéntenme cómo este curso afectó su vida. Yo tengo una pregunta, pero no, ¿me escuchan? Así, Sí. pero no sé cómo hacerla. Eh, ¿Qué pasa con, porque tú hablabas de como una restauración efectiva Ujú. y eso quiere decir comprometerse con el corazón de Dios, con su voluntad, pero hay mucha gente que vive como que, bacán Dios, y también creo en Dios, pero hasta ahí nomás. No va a Ujú. cambiar mi forma de vivir, de aplicar el reino, de buscar esto. Eh, ¿qué, qué, qué pasa con este pensamiento? ¿Cómo queda ahí si en realidad no, no sé, como que no coincide con Sí. nada de lo que estabas hablando? Sí, lo que pasa es que una de las cosas que Pablo menciona es esta, y él lo pone en términos, por decirlo así, y un término que en realidad yo estoy acuñando también con la Viña Valdivia, que es la lealtad creyente. Una cosa es creer, Mm, y dice, hasta los demonios creen. Pero otra cosa es actuar en lealtad a que yo creo que Jesús es el Salvador. Y yo voy a ser leal a, a este Salvador al cual me estoy, al cual le creo y al cual me estoy comprometiendo. Entonces, es muy distinto. No, esto no es un tema de conocimiento solamente, sino que tiene que ver con un cambio y ser leal. mm, Y la lealtad se demuestra día a día. Si tú eres leal a tus amigos, tú lo demuestras día a día. Si tú eres leal a tu esposa, a tu esposo, tú lo demuestras día a día. Es un proceso, dura toda la vida. Por eso me gusta el concepto de lealtad creyente. Soy leal a quien creo. mm, Entonces y esto es lo que siempre hemos visto. Y en la historia bíblica se ve. Si elección significara salvación, habría un montón de paganos en el reino de los cielos. Porque el pueblo de Israel era el pueblo elegido. Pero no muchos de ellos se comportaron de forma leal a Dios. Y Dios los sacó, los eliminó. Hay varios casos donde lo menciona como si no fuesen parte de los que demostraron su fe en Dios, de los que creyeron en la promesa, es el lenguaje que ocupa. Entonces, esto se demuestra. Y como cuando leíamos en Pedro, que el bautismo significa tener una buena conciencia delante de Dios. Si fuese solo el hecho de bautizarse, cualquiera se bautiza. mm.
Pero el bautismo implica que yo voy a actuar en consecuencia de ese bautismo, que yo elegí lado y que mi lealtad está con el Dios al que sigo y ya no sigo la influencia de los otros seres espirituales. Mm. No sé si respondí tu pregunta con eso. Sí, pero surgieron más. Pero, Es la idea. pero sí dejo que otra persona pregunte. ¿Alguien más que quiera? O dar comentarios finales, no sé, como quieran. ¿Puede dar algunos comentarios finales? Apreciación. ¿Quién? ¿Me pidió a mí? ¿No caché? No, pregunto Ah, a nivel general, a los nivel que están general, sí. en la sala. Sí. Ya yo, que yo no quería hablar porque hablo mucho. Dale nomás, nadie toma la oportunidad, así que dale tú nomás. No, buenísimo. Sí, cuando te dijiste el último capítulo, la última clase, yo dije, no, pero no se me escuchó. No, me gusta caleta. La forma en la que relacionas las cosas, como todo va relacionado con un texto, ¿cachai? A mí me gusta mucho eso porque si me preguntan, oye, pero ¿de dónde sacaste esa idea? Está aquí, mira, está aquí. Te cito el versículo si querés. Em, y verlo como aterrizado a cosas que a veces son como emocionales, no sé, cuando se habla de la salvación de Dios o de esta restauración es como, ay, qué lindo, qué Mm, tierno. Pero no, loco, de verdad que hay un poder y hay cosas mucho más grandes que uno no contempla y que Dios ha estado muy pendiente de cada detalle, a mí me gusta caleta. Y es darme cuenta de ciertas cosas como todo esto de los gigantes, de esto, de que algunas traducciones no tienen sentido. Y uno diría, pero ya, pero ¿por qué no tienen sentido si uno puede interpretarlo? O lo que lo escuchaba hartas veces, lo puede interpretar la Biblia como tú queráis. Es como, no, mm, no. no, hermano. Entonces, como darle un sentido coherente y alejarlo de esta imagen galáctica, cósmica que se le tiene, me gusta Galeta. Mm, bueno, bacán. Gracias. Y al final se dan cuenta, el mensaje del Evangelio del Reino es cósmico en el sentido de que incluye todo. Cuando Jesús dice que en el cielo se le da autoridad en el cielo y en la tierra, Jesús de verdad quiere decir eso, que él ha recibido autoridad en el cielo y en la tierra. Y nos ha delegado a nosotros en la tierra la demostración de ese reino. Por eso están las señales, las maravillas, las cuales hizo Jesús y también nos encargó a nosotros replicarlas, repetirlas y son los métodos por los medios del cual Él designó para que se diera a conocer de que el reino de los cielos ha llegado. Y si el reino de los cielos llegó en Jesús, significa que hoy día también ha llegado el reino de los cielos. Y va a seguir viniendo, se demorará y llegará finalmente. Eso. ¿Alguien más? No sé si quieren 4 minutos o pastoral, si usted tiene algo que decir. No sé. Usted es el maestro de los tiempos, de los últimos tiempos. Está muteado, así que no sé. ¿No se está hablando, pastoral? Está muteado. Está muteado. Está hablando por teléfono. Ya. Eh, Yo, ya. Dale. bueno, ha sido una experiencia muy gratificante para mí, ¿ya? La verdad las cosas que igual estoy como un poco confundido aún con el tema de
de que no había visualizado tanto el mundo espiritual como se ha revisado en todo este curso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando, no me acuerdo textualmente cómo dice, pero cuando dice algo de las luces celestes o algo así, yo pensaba que se refería a que el que estaba hablando se refería a las estrellas, pero no a los seres espirituales. Entonces, Claro. de pronto como que igual eso me ha costado un poquito entenderlo, pero ha sido gratificante, una experiencia súper buena y me quedo con todo esto porque creo que tengo que leer mucho más, leer mucho más. Igual fue un poquito complejo para mí porque yo viajo harto, entonces Mm. ahora mismo me perdí la entrada porque no tenía señal y andaba buscando la carretera donde ganarme, pero aún así ha sido muy bueno, así que te doy las gracias porque por tener este don que Dios te ha dado para bendecirnos a nosotros. Así que muchas gracias por todo. Gracias, Gervasio. Sí, en realidad, buen punto hizo Gervasio ahí. Y de hecho, siempre termino mis cursos así, con lo que voy a mostrarles ahora. Si es que me toma aquí está, el internet. No crean que son expertos en el mundo espiritual de aquí en adelante. Este es el inicio del viaje en el que ustedes van a aprender a reconocer cosas en la Biblia acerca del mundo espiritual. Tenemos que ser como el lector del Salmo 1, que medita en la ley del Señor día y noche. Si meditamos en la ley del Señor día y noche, si meditamos en su palabra día y noche, vamos a transformarnos en un árbol como el árbol de la vida. Va a salir vida de nosotros. Entonces, justamente todos estos temas revísenlos, reléanlos, reconéctenlos para que de eso pueda salir vida. A mí, por lo menos, este curso a mí en lo personal me ha servido para entender mejor la misión de la iglesia y enfocar mis esfuerzos como pastor de una iglesia en esto, en recuperar Valdivia. Entonces, pero viene solo por estar constantemente meditando en la ley del Señor. Entonces, los invito a eso, hagan eso. Constantemente mediten en la ley del Señor. O sea, constantemente revisen sus apuntes, constantemente lean la Biblia, constantemente estén conectando. Eso, pastoral, ahora sí. Muy bien, gracias Israel. Justo se me cruzó una llamada, lo siento. Y sé que estaba opinando Gervasio en la última participación y lo que estabas diciendo tú lo escuché a medias. Escuché solamente la palabra constantemente. Mediten constantemente, lean constantemente, algo así, ¿no? Sí. Ya, Sí. ok. Muy bien, ¿todos ya opinaron? ¿Evelyn compartió algo? ¿Qué te pareció el curso, Evelyn? No, Carlos. sí, justo le iba a decir, o sea, me gustó harto la forma en cómo lo presentó, esto de no como irse netamente así, explicarlo con versículos, con todo así, no con una interpretación netamente de él, que muchas veces que uno escucha de esa forma y como que ahí te entra un poco la duda. Pero me gustó mucho la forma que lo hiciste. Ahora, sí te digo, igual mi cabecita todavía le da vuelta a muchas cosas, pero nada, muy agradecida y genial, me encantó. Me gustó mucho, mucho y creo que hay que seguir revisándolo una y otra vez porque hay muchas cosas que quedan ahí dando vueltas. Sí, Así que sí, nada, es verdad. Sí, gracias muchas por gracias. la forma en que hiciste las presentaciones. Me gustó mucho, mucho. Sobre todo Gracias. eso de que no le pusiste tu propia interpretación. Eso. Genial, genial, Muchas genial. Genial. Carlos, no sé si quieres decir algo.
De Sí, paso, sí. preguntarle a Israel, Israel, ¿tú entregaste la tarea o la vas a entregar ahora? Ahora les voy a decir la Ah, tarea. ya, dale, Carlos. Bueno, primero que nada agradecerle a Israel por todo el conocimiento. Bueno, me explotó la cabeza también en varios, en varios pasajes y bueno, lo que más me gustó es que esto, no sé, dependiendo de la versión, esto como que se puede interpretar de muchas formas. La comparativa, me acuerdo que nos mostraste una, Mm. no sé cómo decirlo, yo soy muy nuevo en esto, pero como que salía en hebreo, o sea, como que se podía ver así y a veces el sentido cambiaba de tal forma que cambiaba como todo lo que estábamos analizando. Y eso me hace pensar lo mucho que uno tiene que seguir estudiando y leyendo para tener así una correcta interpretación. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que la Biblia es muy interpretativa y hay gente que como que la usa de mala forma para justificar Mm. sus propios intereses y bueno, pero ahí está la verdad. Entonces, no nada, agradecerte nuevamente y no, el curso fue muy dinámico, sobre todo la forma de plantearlo, de saltar desde un libro a otro y como haciendo nexos que en realidad a veces los libros por sí solos no decían mucho o daban una peor interpretación de lo que realmente podían tener. Mm. Así que eso, muchas gracias y nada, harta tarea por lo menos para mí para hacer. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Tengo gente que ha Mu- hecho este curso como 3 veces, así que no se sientan, no se sientan mal por eso. qué bueno, Isra. Isra, danos la tarea, por favor, suéltala, Ya, suéltala. sí. Y la tarea justamente tiene que ver con esto que ustedes mencionaban. Eh, la tarea va a consistir en que me tienen que enviar una plana, nada más que una plana, de una narrativa acerca del mundo espiritual. ¿Y a qué me refiero con una narrativa acerca del mundo espiritual? ¿Cómo ustedes contarían la historia del mundo espiritual a una persona X? ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes puedan sintetizar todo lo que aprendieron, pero a la vez sean capaces de explicarlo, de exponerlo y de divulgarlo. Entonces, pueden elegir de todo el material que tengan. Yo les mandé ahí literalmente todos los textos que ustedes de referencia. Eh, y la idea es que me formen una narrativa. Es como si me estuvieran contando a mí qué es lo que es el mundo espiritual, cómo está mencionado en la Biblia y cómo se relaciona con nosotros. Eso, es simple, pero va a requerir de que ustedes también piensen bien. ¿Qué cosas dejo fuera? ¿Qué cosas dejo adentro? ¿Cuáles van a ser las principales? ¿Por dónde me voy a ir? ¿Cómo lo voy a explicar? Entonces, la idea es justamente esa, que ustedes sepan cómo explicar esto. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer esa tarea? Esta semana, esta semana me lo envían al WhatsApp o al correo. Les voy a dejar mi correo. Y yo los voy a revisar. Una plana de Drive y mi celular, que es Tamaño de letra. tamaño en letra. Haría el 14 para que no sea tan pesado. Una letra de 50. Claro. No, haría el 14. Haría el Muy 14 bien, muy o bien. Verdana 14. Verdana 14 Ya, para que sea perfecto. más bonito. Ya, ahí están Súper mis bien. contactos y mi número. Obviamente, una vez que cierren este chat se va a perder, así que anótenlo. Y esta semana ya después les mando la revisión. Les voy a mandar comentarios también. Sí, yo Así les voy a que enviar esto al WhatsApp para que lo tengan disponible igual, ¿ok? Les voy a enviar los datos de Israel, ¿ok? sí, Se los envío, fui bueno con la tarea. así me doy cuenta. Así me doy cuenta, Israel. Perfecto, Muchas aquí gracias a estamos. todos. Muchas gracias a todos. Gracias por creer que podrían aprender algo de mí. Así que eso también me hace sentir agradecido de ustedes. Así que muchas gracias. Excelente, Israel. Muchas gracias a ti también por participar de
de este proceso de formación. ¿Mm? Creo que Quiero verlos. todos comentaron y todos están contentos con el proceso, así que excelente. Bueno, ¿Ok? eso. Muchas gracias. Que estén Un bien. abrazo, que estén bien. Chau. Chau, chau. Chau, chau, Acaba- gracias.